Y a esta hora entonces comenzamos con lo que ha ocurrido en el caso de los chats, porque finalmente la Corte Suprema pudo acceder a los chats de las conversaciones entre la ministra Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, que fueron solicitados a la Fiscalía pese a la oposición de la defensa de la ministra Vivanco. Se le dio ahí un cierre de puerta, un portazo, es otro más, y finalmente ya el Ministerio Público accedió a pasarlo. Estefanía Bustamante nos va a contar todos los detalles de lo que ha ocurrido en esta jornada. Bienvenida. Gracias, Mati. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Información que ha ido cambiando minuto a minuto y que sorprende también porque constantemente conocemos información nueva y solicitudes en distintos frentes también que está llevando adelante el abogado y el equipo en general de Ángela Vivanco, que de hecho el abogado Juan Carlos Manríquez lo toma de alguna manera por sorpresa, porque él estaba de hecho hoy día litigando en otro caso, que era el de Daniel Jadwe, mientras estaba alegando precisamente mantener su arresto domiciliario total. Es que se conoce esta noticia de que más temprano todavía, más temprano de esos alegatos en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, un equipo de la Fiscalía Nacional, una persona integrante del equipo de la Fiscalía Nacional fue hasta las dependencias del Palacio de Tribunales, hasta específicamente donde el secretario de la Corte Suprema, para poder entregarle en un sobre sellado una copia impresa, y además se entregó una copia digital de los mensajes específicamente de Luis Hermosilla y la ministra Ángela Vivanco. Eso lo había solicitado ya la Corte Suprema, aunque el abogado de la suspendida ministra había intentado, tanto por la Fiscalía como por el máximo tribunal, de impedir esa decisión. Ahora hay recursos pendientes, vamos a estar también conversando de aquello, pero antes pasemos a revisar parte de las palabras del abogado Juan Carlos Manríquez. Nosotros también tuvimos los chats en nuestro poder, son 409 páginas, de los cuales hay 9 contactos de interés. Esos 9, la mayoría han ocurrido antes de que la señora Vivanco sea ministra de la Corte Suprema, y respecto de los otros 3 yo sostengo responsablemente que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto, confuso, y que hoy día pueden explicarse. Si eso es así, ustedes podrán darse cuenta que dentro del punto de vista legal, por ejemplo, no ha habido irregularidad alguna en una vista de un recurso de protección específico, no se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener espacio para poder plantear una defensa abierta. Bueno, recordemos que el abogado Juan Carlos Manríquez había intentado con el Ministerio Público pedirle que no le entregara los mensajes de Ángela Vivanco y Luis Hermosilla a la Corte Suprema. También había intentado con el máximo tribunal que desistiera de esa decisión. También se había pedido el expediente a la Comisión de Ética y además tener un plazo mayor para responder al cuaderno de remoción. Recordemos que también ahí hubo un portazo del máximo tribunal a Juan Carlos Manríquez, que en un pleno extraordinario del día jueves decide negar todas esas peticiones. Ahora, en otro punto también, en este mismo momento se está realizando el pleno de los lunes, donde uno de los temas es precisamente la entrega de estos mensajes, ver qué es lo que se va a hacer en la Comisión de Ética, y ya más entrada la tarde, cerca de las 6 de la tarde, se espera una vocería del máximo tribunal respecto de este tema y ver finalmente qué es lo que puede pasar, que eso ya vendría en los próximos días, con un recurso que presentó el abogado de Ángela Vivanco, otro más, que tiene que ver con el resguardo de información personal. Es un recurso que se llama Habeas Data, que fue ingresado el domingo por la tarde a la Corte de Apelaciones, y este es un proceso, como decíamos, de resguardo, pero se trata de una acción civil que se transmita por escrito y que por ende también debería designarse un ministro de Corte para poder tramitar esta situación, que lo que pide finalmente el abogado es que se desista de esta situación, que se le devuelva la información al Ministerio Público, porque acá hay un resguardo de información personal que solamente en una investigación se puede entregar esa información cuando se da el consentimiento por la persona involucrada. Eso es lo que sostiene el abogado en este recurso. Pero, no obstante eso, esta comunicación ya está en poder del Poder Judicial, el poder, la Corte Suprema, y en este momento podría estar revisándose incluso. Sí, pero al mismo tiempo lo que busca en ese sentido también no es solo hacer un punto respecto a la información, el resguardo de información personal. Eventualmente lo que busca también el equipo de Ángela Vivanco es que el fiscal nacional entregue las razones
de por qué se le entregaron los mensajes de Luis Hermosilla y Ángela Vivanco a la Corte Suprema, algo que eventualmente no sería obligación de la máxima autoridad del Ministerio Público prestar una especie de declaración en este espacio que surge a propósito de una acción civil, pero lo que buscan también con eso es que eventualmente cuando hay un ministro de Corte designado, pedirle que el fiscal nacional pueda entregar información al respecto de esta solicitud. ¿Y tiene un plazo? Porque el fiscal nacional, tengo entendido que hacía un viaje en estos días. Bueno, no tiene un plazo específico, por eso también es importante lo que pueda pasar estos días, pero como te decía, Mati, no es obligación que el fiscal nacional preste una declaración en este proceso, así que eventualmente puede ser que quizás tampoco ocurra finalmente lo que busca el equipo de Ángela Vivanco, que ha tenido varios traspiés, varios portazos. Hablábamos de que se entregan los chats, pese a que ellos habían pedido que no se hiciera. Pero también ocurre otra cosa. El abogado Juan Carlos Manríquez comentaba que incluso le pidió una reunión al presidente de la Corte Suprema para poder llegar a algún tipo de acuerdo, poder conversar este proceso de remoción. Y lo que ocurre finalmente es que también se le niega este encuentro con el presidente del máximo tribunal, quien de seguro es quien va a dar la vocería también en unos minutos más. Pero ya hay algunos ministros que han hablado, por ejemplo, la ministra Gloria Ana Chevesic, que integra de hecho la Comisión de Ética, revisa este caso específico de la ministra Ángela Vivanco, así que pasemos a revisar también las declaraciones de la magistrada. No puedo decir nada aún porque el Pleno no ha tomado conocimiento de aquello formalmente, oficialmente. Entonces, en la audiencia hoy día, que se inicia a las 2 de la tarde, el presidente y la relatora van a dar cuenta de aquello. Hay que analizarlas en su mérito y decidir. Bueno, ahora con los chats en poder de la Corte Suprema, van a poder tener la posibilidad de ver el contexto en el que efectivamente se dieron estas conversaciones, porque lo que alega la defensa de la ministra Vivanco, por lo menos a través de la prensa, lo que ha dicho es que el 90% de las comunicaciones entre el abogado Hermosilla y la magistrada se dieron antes de que ella llegara a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema habían sido 9 comunicaciones que, de acuerdo al abogado, habían sido editadas algunas, el orden en que se habían entregado no eran el orden cronológico en el que efectivamente ocurrieron. Bueno, todo eso lo va a poder ver la Corte Suprema ya teniendo el material en sus manos, porque era lo que ellos intentaban explicar a la Corte Suprema. Sí, y es una información que sirve para ambos lados, porque desde el máximo tribunal, como tú decías, también va a servir de información para ver en qué contexto se dan en estas conversaciones, si finalmente estaba o no en camino quizá también a convertirse en ministra de la Corte Suprema, pero también sirve para la defensa que tiene que dar esta respuesta al cuaderno de remoción, a este proceso que el 30 de septiembre tiene que responder la ministra Ángela Vivanco. Son 409 páginas de mensajes entre Luis Hermosilla y la ministra Ángela Vivanco, lo cual también llama la atención, considerando que hace ya un par de semanas la ministra había pedido acceso a su expediente, se le negó 2 veces y además ella dijo que no tenía en su celular los mensajes con Luis Hermosilla, que ahora se traducen en 409 páginas de mensajes con el abogado penalista, donde dice el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la ministra Vivanco, son 9 comunicaciones de esas 409 páginas, 9 comunicaciones con Luis Hermosilla que están ligados a estos 6 cargos que impugna la Corte Suprema. Ahí bien importante también, considerando que lo que está diciendo ahí, que hay una parte que se relaciona con los cargos que están en revisión por parte del máximo tribunal, y de esos 9, 3 dice él que hay conversaciones, algunas sacadas de contexto. Nos comentaba él también fuera de micrófono que cuando ellos ya han accedido a estas conversaciones se han dado cuenta de que no están todas completas, por cierto, en los medios de comunicación, y ahí él decía que lamentaba que en este proceso se busque descabezar el Poder Judicial a través de titulares, una posición, una postura que ha llevado también adelante la defensa de Ángela Vivanco, pero que también decíamos ha sido este caso y también otros arremetido al Poder Judicial, en específico al máximo tribunal, respecto también de algunos ministros que no han querido dar muchas declaraciones, entre ellas la ministra María Teresa Letelier. Un breve momento que ella dijo: acá todo queda en manos del Ministerio Público y también de la Comisión de Ética. Escuchemos.
yo no tengo ni una opinión en eso. Esto está en el... No, esto está en la comisión, yo no tengo nada que hacer en esto. Esto está todo en manos de la comisión de la Corte Suprema y además del Ministerio Público. Bueno, ella lo dejó claro, esto está en manos del Ministerio Público, de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, y ahí también otro portazo más que se nos fue también. La Contraloría General de la República, que decide no pronunciarse. Se había presentado un escrito por parte de la ministra Ángela Vivanco para impugnar el proceso de remoción en su contra, para que se hiciera un pronunciamiento por parte de la Contraloría, que es lo que dice el ente contralor. Nosotros no vamos a entrar en esta discusión, así que se van acotando también los frentes a donde puede acudir la defensa de Ángela Vivanco. Queda este recurso que, como decíamos, tendría que designarse un ministro de Corte, que eventualmente desde su despacho, como se trata de una acción civil, tendría que tramitarse este recurso que presenta el abogado Juan Carlos Manríquez en representación de la ministra suspendida Ángela